Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con El Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Muchas gracias por estarnos acompañando este día. Y pues como digo, a la hora que usted decida escucharlo, el día que usted decida escucharlo, haciendo un tiempo para poder recibir principalmente la palabra de Dios y pues de ello también tomar con probabilidad algunos de los comentarios que ilustran precisamente el tema. Este día vamos a hablar acerca de la duda, ¿verdad? Hemos venido hablando de la verdad, hemos hablado de la mentira, pero decíamos que entre la verdad y la mentira también hay un elemento, ¿verdad? Que es muy importante que se aborde y que se estudie, como lo es la duda. No sé cuántos de ustedes conocen lo que es la definición de duda y que hayan vivido un momento de duda, que estén a lo mejor en ese momento situación que les genere justamente incertidumbre. Y pues quiero decirles, tal cual se los expresaba en las tazas de café anteriores, por lo menos las dos últimas, que es tan trascendental este tema que aún el legislador en nuestra legislación penal consignó en el artículo 7 de la Ley Procesal Penal, del Código Procesal Penal, la duda en el sentido de que cuando el juez no tenga un sustento o no se le haya dado pruebas que efectivamente incriminen, imputen, señalen como partícipe y responsable a una persona o hayan elementos difusos que no lo lleven a tener una conclusión sobre una participación positiva o una participación negativa. Entonces, ante la duda, el legislador ha considerado lo favorable al imputado. El imputado es la persona a la que se le señala esa conducta irregular y en ese sentido, pues lo que hace es poner en libertad inmediatamente a esa persona por no tener elementos que concluyan. Y es así como vemos nosotros el tema de la duda en una cantidad de diversa, tal cual lo manifiesto yo, ¿verdad? En ese abanico de opciones, en ese abecedario de la A a la Z, en esos espectros de la vida. En cada uno de ellos puede ser en su hacer laboral, en su hacer familiar, en su hacer académico, en sus relaciones interpersonales y obviamente, ¿verdad? Casi que es como muy marcado en esas relaciones de amistad o esas relaciones sentimentales o esas relaciones matrimoniales, esas relaciones conyugales. En esos puntos es donde este tema es como más relevante, ¿verdad? Pero sin embargo, repito una vez más, las diferentes áreas de la vida de un ser humano pues conllevan precisamente el punto de la incertidumbre, pero recuerde que a usted y a mí pues obviamente nos interesa en este espacio abordar el tema desde la expectativa espiritual o mejor dicho desde la expectativa de lo que la palabra de Dios dice. Acompáñeme por favor a la epístola de Santiago en el capítulo 1, versículo 6, ¿verdad? Bueno, vamos a leer desde la salutación y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La epístola de Santiago. Salutación. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6, en el que necesito que hagamos énfasis en este día. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Palabra de Dios.
Mis hermanos, fíjense de que hablaba yo pues justamente sobre los temas de la verdad y de la mentira y hacía alusión precisamente a que son algunos temas insondeables, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios, y si lo vemos en las diferentes disciplinas, la ciencia, las diferentes corrientes de pensamiento filosóficas, psicológicas, sociológicamente, hay una gran cantidad de espectros donde puede estudiarse. Decía yo que son temas pues bastante profundos, insondeables realmente, pero cuando lo vemos a la palabra de Dios también, cuando vemos este tema a la luz de la palabra de Dios, nos encontramos con una situación similar y quizás muchísimo más impactante. Me refiero a la vida de su servidor, porque honestamente cuando ya entré en el estudio precisamente de ese tema, me fui dando cuenta de que no era menos importante, ni era menos trascendental, ni es menos profundo que los otros temas. Y he encontrado que, de acuerdo al pensamiento de varios comentaristas acerca de la palabra, se refieren a la duda como una de las ofensas, si es que no es la ofensa más grande que pueda cometerse en contra de Dios. Es más, se considera como una de las abominaciones que Dios pues definitivamente tiene pues con una condición de desecharla de parte de nuestras vidas, en nuestra mente y nuestros corazones. Recuerde que cuando se dice nuestra mente y nuestro corazón es algo que se está gestando, que se está generando justamente en la mente y en el corazón internamente. O sea, es bien raro ver materializada la duda. Usted puede materializar la verdad. Hay hechos, decía yo, ¿verdad? Diferentes formas de poder establecer evidencias que establezcan que hay una verdad. O podemos, por el contrario, tener falta de hechos que definitivamente sostengan una mentira, y en ese sentido, pues, ¿verdad?, se desvanece cualquier forma de pensamiento, inclusive selectivo o parcial, tal cual lo exponíamos en la exposición de la tasa anterior. Pero ante la duda, pues definitivamente no puede materializarse definitivamente nada. A lo mejor podrán haber conductas que se reflejan en nosotros que pueda presumirse que una persona realmente pues está pasando por un proceso de duda. Tratando de quizás adelantarme y en armonía con lo que estoy diciendo en este momento respecto de situaciones que puedan reflejar, ¿verdad? Porque voy a tratar de explicarlo. Tratar de reflejar materialmente la situación de la duda es como muy difícil. Y fíjense, mis hermanos, que siempre los estudiosos respecto del tema manifiestan que la duda se disfraza como temor, como ansiedad, como frustración, como ira y como amargura. Yo creo que ya algunos de ustedes identificaron qué parte de nuestras vidas es lo que realmente afecta o fructifica realmente cuando hay duda en nuestro corazón. Definitivamente, hablar de duda, mis hermanos, es la antítesis de lo que es la fe, porque recuerde usted que de conformidad o establecido por Dios, tal cual lo he dicho yo con anterioridad, la Biblia no es un diccionario. Esto no me lo ha dicho absolutamente nadie. Es una conclusión a la que yo he llegado. No lo he leído en absolutamente ningún texto. Se lo expreso claramente. La Biblia no es un diccionario. Por lo tanto, será casi escaso que usted encuentre una definición. Sin embargo, el Espíritu Santo quiso que usted y yo no tengamos ninguna duda ni nos vayamos allá, ¿verdad? El diccionario de la Real Lengua Española, ¿me entiende, verdad? O a la de la lengua inglesa, o a lo que usted quiera, mi hermano, ¿verdad? O a todas las diferentes formas lingüísticas que hay. Y el Señor quiso que quedara plasmado en su bendita palabra
Y es en Hebreos capítulo 11, versículo 1 que nos dice, es pues la fe, lo dice, pero mi hermano, es que yo quisiera trasladar este punto de tal manera que no nos quedara absolutamente ningún recoveco, ¿verdad? Ningún hueco, ningún espacio, ¿verdad? Sobre el tema en sí. Y nos lo dice Hebreos 11:1. Es pues, fíjese bien mi hermano y mi hermana, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo leo nuevamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repito una vez más, la Biblia no es un diccionario, pero el Espíritu Santo quiso que eso quedara plasmado claramente para que usted y yo no inventemos, mi hermano. No inventemos sobre buscar una definición de fe. Usted puede ir y va a encontrarlo, ¿verdad? En los diccionarios bíblicos. Y va a encontrar unas definiciones, pero grandísimas, donde van a desarrollar desde el origen etimológico de la palabra y qué es lo que podemos entender a lo largo de la palabra de Dios, cuando se puede encontrar con algunos de los sinónimos durante todo el texto que podamos encontrar. Sin embargo, la definición por excelencia se encuentra en ese versículo y nos habla de certeza y nos habla de convicción. Pero, mi hermano y mi hermana, usted y yo debemos de entender, debemos de digerir que esa certeza y esa convicción, pues le voy a poner apellido, pero solamente para efectos de que se comprenda la situación, porque esta certeza y esa convicción es positiva, ¿verdad? Eso póngalo en corchetes, entre comillas, subráyenlo en intermitente y en neón, ¿ya? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza y la convicción son certezas y convicciones positivas de que Dios moverá su mano en las circunstancias que sean, en las condiciones que sean. Y pues obviamente bajo la cobertura de lo que es la voluntad y el precepto de Dios, ¿verdad? No tratemos de inventar en el sentido de que obedecerá al capricho de mi vientre. Obviamente esta certeza y esta convicción positiva funcionará siempre y cuando esté en el propósito de Dios. O sea, hablar de certeza y hablar de convicción dudando definitivamente es una contradicción total. Usted no puede hablar de certeza. Ahora, sí podemos hablar de certeza y podemos hablar también de convicción negativa, en el sentido de que usted va a aplicar eso. Yo no sé cuántos de ustedes o lo han dicho o lo han escuchado, ¿verdad? Pero cuando hablan de rifas dice, ay Dios, yo nunca he ganado ningún premio, absolutamente para nada, en ninguna rifa. Mire, pero si rifaran, pongo los puntos suspensivos ahí, ¿verdad? Si rifaran, esa sí me la sacaría yo, ¿me entiende? Entonces usted está manifestando ahí una certeza y una convicción negativa, pero no es eso lo que Dios ha querido sembrar en mi mente y en mi corazón, y en su mente y en su corazón, cuando Él permitió que usted y yo fuésemos investidos por la presencia del Espíritu Santo. Pues indiscutiblemente Él está pretendiendo que nosotros caminemos en esa certeza y en esa convicción, proyectados a que Él está con nosotros, al cual dio la promesa, creerla de tal manera y caminar en esa armonía. Pero pregunto una vez más, ¿ha dudado usted en algún momento de su vida? De personas, de condiciones, de circunstancias, de lo que sea, ¿verdad? Y tal cual, digo, financieramente, laboralmente, familiarmente, en sus relaciones interpersonales, en su proceso académico, en su proceso de salud, ¿verdad? Que son puntos como bien vulnerables. ¿Ha dudado usted, mi hermano y mi hermana? Podría decirse que es un común evento natural de la naturaleza humana, ¿verdad? Valga la redundancia ahí. Es un evento natural del humano, ¿verdad? Para que quede mejor dicho. Es un evento natural en usted y en mí.
pero en esa naturaleza carnal, porque en nuestra naturaleza espiritual definitivamente debe de haber certeza y debe de haber convicción, tal cual lo está diciendo Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. Pero también, tal cual, pues hemos estado hablando, ¿verdad?, de lo que es precisamente lo que la palabra de Dios nos está expresando. Vemos nosotros como en citas bíblicas específicas, no puedo prolongarme tanto, ¿verdad?, por el tiempo justamente que he tratado yo de regular en este tiempo a fin de que sea pues de alguna manera digerido, ¿verdad? No obstante, pues vemos de que las vistas no son muchas, las vistas del audio, ¿verdad? Tal cual lo he dicho yo, las vistas del audio no son muchas. Y es precisamente por eso, porque no tiene el chiste malsano, no tiene la vulgaridad, no tiene lo que el mundo te ofrece, y definitivamente por eso es que menosprecias, ¿verdad? No a mí, la palabra de Dios. Yo simple y sencillamente estoy cumpliendo tal cual lo dice el cierre de esa taza de café, y por todo el mundo y predicar. Es nada más lo que pretendo hacer. No digo que lo hago y que lo logro. Estoy pretendiendo hacerlo. Y eso debería de ser un eco en su mente y en su corazón al recibir este espacio. Pero acompáñenme por favor al Evangelio según San Mateo en el capítulo 14. ¿Verdad? Versículos, vamos a leer del 22 al 31 y está hablando de Jesús anda sobre el mar. Lo leemos todas las citas bíblicas que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Palabra de Dios. Creo que la gran mayoría, pues de alguna manera tuvimos ya contacto con esta porción, ¿verdad? Y pues cuando se lee y usted trata de aplicar su imaginación a eso, imagínese ese momento, ¿verdad?, en el que se les aparece el Señor en medio de esa tormenta, la petición de Pedro, que también hay algunos comentaristas que hablan que fue una petición muy válida y muy sabia, porque no fue la petición solamente quiero caminar sobre las aguas, ¿verdad?, como que era un experimento nuevo en la vida de Pedro. No, el Pedro le dice claramente, al momento dice, y comenzando a hundirse, perdón, me retraso un poquito, y dice: entonces respondió Pedro y dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, no le pidió primero, fíjese el orden de la petición de Pedro, no le pidió primero: quiero caminar sobre las aguas para llegar a ti. No, él le dijo: quiero llegar a ti y caminar sobre las aguas. O sea, quiero hacer exactamente lo que tú estás haciendo. Y qué lindo, mis hermanos, ¿verdad?, que sea un anhelo de mi corazón y del suyo el anhelar lo que el Señor haga, no solamente como esos eventos extraordinarios, ¿verdad?, y que en la mente ordinaria del hombre se vean como extranaturales o sobrenaturales, porque en la naturaleza de Dios, decíamos, eso es muy normal, es muy natural,
¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Yendo con el viento que hacía, con las aguas, me imagino que azotaban tremendamente, empezó a tambalear y se hundió. Es exactamente lo que a usted y a mí nos pasa, mis hermanos, cuando quitamos los ojos de Jesús. Cuando quitamos los ojos de Jesús, precisamente cuando no aplicamos la certeza y la convicción de la que nos está hablando Hebreos. Quitamos los ojos de Jesús, mis hermanos, y como consecuencia nos empezamos a hundir, empezamos a perturbarnos. Yo no sé cuántos han tenido esa sensación de caer al vacío. Me refiero así físicamente, ¿verdad? No sé cuántos han tenido esa sensación, mis hermanos. A veces no sé si les ha ocurrido que estamos empezando a dormirnos, estamos en un nivel del sueño y a lo mejor tenemos un pie recogido o una pierna recogida y de pronto se nos mueve ya en la relajación que tenemos y nosotros sentimos que nos caemos, ¿verdad? Y nos despertamos sobreexaltados. Entonces, sin embargo, en la vida, en la cotidianidad, en el paso de todo el tiempo, nos vamos a encontrar con situaciones reales donde vamos a sentir esa sensación de vacío y que nos estamos cayendo. Pero es en ese momento justamente en el que nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Porque decíamos y repetíamos lo que dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente, mis hermanos, ¿verdad? Con esa investidura que Él ya tiene es suficiente para que usted y yo confiemos. Creo, mis hermanos, que al final monólogo me lo estoy diciendo a mí mismo, definitivamente, ¿verdad? Pasamos por diferentes situaciones, mis hermanos, donde nos ahogamos, decaemos. Bueno, yo he estado teniendo algunos problemas con las redes de mi teléfono. He tenido ciertas situaciones que pues no me han permitido poder tener una conexión real con el internet y en ese sentido pues no puedo tener esa comunicación tal cual yo quisiera. Entonces sucede de que esa comunicación definitivamente pues cuando se trata de tenerla con Dios o de tener esa conexión justamente con Dios, no funciona, no pega, no hay absolutamente nada y nos sentimos, pues obviamente hay una sensación de no valía de parte de Dios para con nosotros y eso es lo que nos empuja precisamente a tener el temor, la ansiedad, la frustración, la ira y la amargura. Si describí el perfil de alguien es pura coincidencia, ¿verdad? Realmente no conozco la vida de absolutamente nadie de los que están conectados en este espacio. En ese sentido, dice también en Mateo capítulo 21, si me acompaña por favor, capítulo 21, versículo 21 también, en la maldición de la higuera estéril. Quizás lo vamos a leer justamente la porción completa desde el versículo 28, y dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Creer desplaza la duda. Creer definitivamente nos lleva a mantenernos en esa certeza y esa convicción de la que nos está hablando Hebreos. Ahora, vean lo que está manifestándose acá. Hay un tema también muy propicio de otra taza de café que vamos a abordar en su momento cuando se maldice a esta higuera, ¿verdad? Porque dice, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino que hojas solamente.
Eso es para los religiosos, ¿verdad? Que nos mantenemos, 24/7, los 365 días del año metidos en una iglesia, llenos de puras hojas. Pero que cuando el Señor Jesús viene a buscar realmente nuestros frutos y principalmente el fruto de la fe, en esa convicción y esa certeza definitivamente no le encuentra. Porque, mis hermanos, repito una vez más, sin pretender describir el perfil de nadie en específico, el temor, la ansiedad, la frustración, la ira y la amargura es parte del día a día de cada una de estas personas. Es mejor, mi hermano, que usted haga un tiempo específico día a día devocionalmente para poder estar apartado con el Señor y hablar con el Señor, porque Él es el único que va a saciar precisamente cualquier, decía yo, espacio que puede existir en nuestra vida que nos lleve obviamente a no tener esa convicción y esa certeza de la que está hablando Hebreos en el capítulo 12, versículo 1 precisamente y justamente. Pero en Mateo capítulo 28 versículo 17, justamente en su cierre, nos dice en el tema de la gran comisión, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Vamos desde el 28-16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Bien, estamos aquí en una congregación, frente a una congregación. Pues hay congregaciones, ¿verdad? No voy a hacer alusión a ninguna en particular, que tiene sus servicios, ¿verdad? Donde se lleva una administración propia para celebrar precisamente un culto, un espacio, una dedicatoria justamente a la oración por milagros. Sin embargo, mi hermano, tal cual lo está describiendo aquí la palabra de Dios, dice, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Dentro de todas esas poblaciones de cristianos y pseudocristianos, hay gente que, tal cual lo digo, pseudocristianos, incurren en la duda, caen en la duda definitivamente. Y eso, mis hermanos, recuerde, hay otras porciones de la palabra de Dios donde habla justamente de que Jesús llegó a una aldea, pero definitivamente ahí no pudo hacer absolutamente nada por la falta de fe, por la duda que realmente había en las mentes y en los corazones de esas personas. Y si nos vamos nosotros, mis hermanos, un poquito más adelante, siempre en el capítulo 3, versículo 12 de la epístola a los Hebreos, vamos a encontrar, mis hermanos, que hay una alusión que se nos hace, una convocatoria. Vea, Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, eso no es para amigos ni para amigas. O sea, no es que yo quiera hacer una exclusión. Dios no excluye absolutamente a nadie. De hecho, usted, amigo y amiga, está invitado y está invitada a abrir su mente y su corazón para que el Señor Jesús entre a ellas como su Señor y su Salvador personal, confesándole a Él como Señor y Salvador de sus vidas, ¿verdad? Declarando su muerte, pero creyendo principalmente en su resurrección, manifestando su condición de pecador, su arrepentimiento y su solicitud de perdón, pidiéndole, entre todas esas peticiones, que inscriba su nombre en el libro de la vida. Por lo tanto, esta cita bíblica que aparece acá es única y exclusivamente para hijos y para hijas, porque está hablando acá el autor de la epístola a los Hebreos y dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso quiere decir que hubo un momento en el que probablemente nos acercamos y nos acercamos con certeza y convicción, pero en nuestro andar con el Señor también hemos sido contaminados precisamente de ese pensamiento que nos llevó a tener esa incertidumbre de si Dios estaba o no estaba con nosotros, y nos apartamos.
No estoy hablando, hermano y hermana, de aquellos que probablemente se han apartado, probablemente de una congregación, aunque ya la palabra de Dios lo establece aquí, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. No estoy hablando justamente de eso, estoy hablando de aquellos que definitivamente, aún en la congregación y aún congregándonos por costumbre, estamos muy lejos de Dios y la duda nos ha carcomido la mente y el corazón. Recuerde que la duda es uno de los eventos espirituales, véalo, psicológico, sociológico, filosófico, en el ámbito que quiera verlo, que definitivamente jamás podrá materializarlo. Simple y sencillamente habrán algunos rasgos como lo son, decía, el temor, la ansiedad, la frustración, la ira y la amargura, que manifestarán que usted y yo estamos en ese hoyo. Procuremos no caer en ello. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mire, en el capítulo, Judas solamente tiene un capítulo. Espero que todos lo sepan, ¿verdad? Solo es un capítulo y en ese sentido, pues, ¿verdad? Solamente aparecen justamente los versículos que van, pues, desde el versículo 1 al versículo 24. Pero acompáñenme, por favor, en el versículo 22 y leamos lo que nos manifiesta. A algunos que dudan, convencedlos. Palabra de Dios. Aquí quiero detenerme un poquito. La epístola universal de San Judas Apóstol nos dice en el versículo 22, a algunos que dudan, convencedlos. Mi hermano, fíjese de que hay 3 versiones que yo quise tener a la mano sobre ese versículo, y la traducción del lenguaje actual redacta ese versículo como: ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Palabra de Dios. La Biblia latinoamericana dice: muestren comprensión con los que dudan. Y la nueva traducción la nueva traducción del Viviente dice: deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Voy a repetirlo porque me corté. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Entonces, ¿por qué hago un énfasis en esto? No obstante que ya llegue el tiempo estipulado, pero cuando nos está diciendo acá en Judas, versículo 22, en la Reina Valera 1960, a algunos que dudan, convencedlos. Recuerde, mi hermano, que el que convence de juicio, de justicia y de pecado es el Espíritu Santo. Entonces, no es esa parte en la que nosotros tenemos, o no es en ese sentido que la palabra convencer que se está usando en la epístola de San Judas es la que vamos a entender nosotros como que yo tengo que ir a convencer a una persona de esos preceptos que solamente son una atribución santa del Espíritu Santo. No, nos está diciendo que nosotros debemos de tener amor con aquellas personas que no están seguras de su salvación, que debemos demostrar compasión con esas personas que están ambivalentes, que debemos tener esa compasión con esas personas que no están firmes en su fe. Y eso, hermano y hermana, los tiene usted en su casa, los tenemos nosotros en nuestros ministerios, los tenemos en nuestras iglesias. Entonces, ese es el trabajo que nosotros tenemos y debemos de hacer. El tema de la duda, mis hermanos, aparece tal cual, ¿verdad?, en toda la palabra de Dios, y una de sus manifestaciones más grandes es justamente cuando el pueblo de Israel fue liberado del pueblo de Egipto para poder llegar a la tierra prometida. En aquel momento en el que se vieron en esa situación, en esa condición de encrucijada, en el abismo, antes de cruzar las aguas del mar, antes de eso,
su corazón se acongojó, su corazón se llenó de inestabilidad, no hallaban qué hacer, definitivamente no habían recursos, no sabían qué hacer, no tenían absolutamente nada y dudaron definitivamente del poder de Dios. Pero el amor, la gracia y la misericordia de Dios abrió esas aguas y lograron pasar. Y dicen los comentaristas que el pueblo de Dios cantó una vez pasaron ese camino que abrió el Señor a mediados del mar o en medio del mar. Pero qué triste es saber esa situación, porque usted y yo, al igual que el pueblo de Israel, estamos supuestos a cantar en la encrucijada, en el momento de la aflicción, en el momento en el que la duda nos carcome, en ese momento donde no tenemos recursos algunos, donde no sabemos qué hacer, entonces debemos de elevar alabanzas. Ese día, mi hermano y mi hermana, nos hemos quedado cortos con ese tema, al igual que con los anteriores. Es un tema grandísimo. Yo solamente quiero decirle, si usted ha dudado, ese día doble sus rodillas, doble su cerviz, pidámosle perdón a Dios, unidos, pidámosle perdón a Dios por haber dejado ese espacio, ese hueco en nuestras mentes y nuestros corazones y nos hemos dejado llenar precisamente de toda la incertidumbre que representa precisamente la falta de fe, en el sentido de que no hemos tenido ni certeza ni convicción de que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Muchísimas gracias por su atención, gracias por haberme acompañado, gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite y usted también.